Bendiciones, 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 hermanos. Nuevamente estamos aquí para glorificar el nombre de Dios, para compartir la palabra, la cual Dios ha escrito en nuestro corazón. Y gracias por estarse conectando a todos los hermanos que se conectan de diferentes estados de Estados Unidos, de diferentes ciudades, de diferentes países a nivel de la región centroamericana. Que Dios me los bendiga a cada uno, allí en el lugar donde usted esté. Que Dios me los bendiga con toda bendición del cielo y de la tierra. Que sea Dios bendiciéndolos, prosperándolos. Que sea Dios llenándolos de gozo, de paz, de sabiduría. Me gozo en venir cada día trayendo un mensaje de salvación, un mensaje de avivamiento, un mensaje de paz, un mensaje de salvación. El propósito en la vida del hombre, en el caminar de la mano de Cristo Jesús, es para glorificar su nombre. Y sé que a cada uno nos ha llamado de una forma diferente. A cada uno nos ha dado una comisión. Hay un trabajo, hay un designio. Lo importante es eso, comprender cuál es la voluntad de Dios. Bienvenidos a los que se siguen agregando. Gloria a Dios. Ministerios Casa de Pan es un ministerio que está radicado en Honduras, en la ciudad de San Pedro Sula. Aparecen nuestros números en la página, en la pantalla, para las personas que quieran comunicarse por petición de oración o por si quieren mayor información y quieren congregarse con nosotros luego de pasar este tiempo de pandemia, este tiempo de aislamiento. Pues estamos a la orden. Todas aquellas personas que se quieran congregar con nosotros, que han sentido a bien, que has puesto Dios ese espíritu, esa afinidad, pues bienvenidos, para eso estamos, para apoyarlos, para hacer equipo, para caminar juntos de la mano de Dios, para buscar agradar a Dios y ser instrumento en la vida del reino. Sabemos que el propósito es sumar, ser un edificador, glorificar el nombre de Dios y llamar a todos aquellos que están perdidos. Dios vino para salvar las almas perdidas y ese es el trabajo, esa es la comisión que hacemos. Bendiciones a los hermanos que se nos siguen agregando de diferentes países, diferentes naciones. Gloria a Dios pues por las redes sociales que permiten trascender fronteras tan fácil. Gloria a Dios, porque de una u otra forma es un instrumento muy importante para llevar la palabra de bendición, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza. Y para eso nos ha llamado Dios como ministerio Casa de Pan, llevar un pan que avive, un pan de bendición, un pan de fortaleza espiritual. Eso es, la palabra de Dios es como un maná, que tiene diferente sabor, depende de tu necesidad, depende aún el crecimiento espiritual, depende todo cómo hemos llevado nosotros la vida. En la vida nos encontramos con diferentes etapas, diferentes situaciones. Hay unas veces que estamos muy emotivos para darle vida a otros, como algunas veces vienen situaciones adversas. Vienen situaciones como esta pandemia, pero por eso es necesario, por eso es importante que nos apoyemos como hermanos para tener una palabra a tiempo, una palabra de consuelo, una palabra de avivamiento, una palabra que edifique, una palabra que libere. Por eso es importante, como hermanos, compartir, como hermanos, estar allí para apoyarnos uno a otro, hombro a hombro. Uno tiene una cosa, otro tiene otra, y lo importante es eso. Ser ese instrumento de bendición en la vida del reino, en el reino del Señor. Hemos dado la bienvenida a todos y ya saben, aparecen nuestros números de teléfono. Somos Ministerios Casa de Pan y estamos ubicados en San Pedro Sula, Honduras. Que Dios me los bendiga y vamos a comenzar con la palabra que Dios tiene preparada para este día hoy. Una palabra muy especial. Quiero que esté pendiente, por favor, porque Dios la ha puesto como una palabra que edificará nuestras vidas. Sé que toda la palabra de Dios es de bendición, pero hay palabras como que nos marcan,
y nos enseñan a caminar diferente. El tema que Dios nos ha regalado para este día lo hemos denominado hacedores de la palabra de Dios. Hacedores de la palabra de Dios. Sabemos que toda la palabra, como lo dice la Biblia misma, ¿no?, es lámpara a nuestros pies, que ilumina nuestras vidas, que ilumina nuestro caminar y que nos enseña por el sendero donde debemos de andar. La palabra nos trae vida, nos trae gozo, nos trae paz, nos trae esperanza. Por eso es importante. Quiero que oremos y que sea Dios instruyéndonos, que sea Dios guiándonos en este tiempo. Repito, el tema es hacedores de la palabra de Dios. Oramos y que sea Dios instruyéndonos. Les pido a ustedes sus oraciones, por favor, porque de igual forma necesitamos, como les decía, uno a otro, esa oración, ese apoyo, y que sea Dios instruyéndonos, que sea Dios dándonos la revelación, que sea Dios dándonos oídos espirituales para escuchar su palabra viva y para ponerla por práctica. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por este tiempo, por este día, Señor, de abundantes bendiciones. Gracias, Señor Jesús, por esta palabra que a ti te ha placido traer para compartir. Señor, te pido que añadas gracia y sabiduría a esta palabra y que nos des una revelación divina a cada uno para comprender tu palabra bendita. Que nos gocemos, que nos deleitemos en tu palabra, pero sobre todo, que nos deleitemos siendo hacedores de tu palabra, mi Dios, viviéndola cada día, viviendo en tu voluntad, viviendo en tu presencia, viviendo en tu plan divino. Tú no te equivocas, Señor, tus tiempos son perfectos. Bendícenos porque para este tiempo has traído esta palabra. Tú no te equivocas, mi Dios, tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Te pido que nos bendigas, Señor, que nos respaldes y que seas tú instruyéndonos. Gracias. Todo te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Comencemos el Salmo 136. 136 del 1 al 4. Y esto es lo lindo, que Dios nos da una oportunidad cada día. Dice el Salmo 136. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Salmo 36 es un salmo precioso. Toda la palabra de Dios es una palabra preciosa, hay sabiduría. Yo sé que de repente hay reprensión, hay exhortación, hay un llamado a obediencia, pero la palabra de Dios toda es para bendición. Toda es para bendición. ¿Y por qué no alabar a Dios? No importa. Hay un tema que Dios nos ha regalado y que estamos preparando: alabar a Dios en el desierto. Claro, hay que alabarlo en todas circunstancias. Y su misericordia son nuevas cada día. Alabar a Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Dios está siempre pendiente de cada necesidad que tenemos. Dios está ahí presto. Al único, dice su palabra, que hace grandes maravillas, porque su misericordia es para siempre. ¿Y cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificar su nombre? Si Él es fiel, si Él es bueno, si Él es todopoderoso, si ha dado todo por nosotros. Dio a su Hijo, y su Hijo dio su vida a precio de sangre por ti y por mí. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no glorificarlo? Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores comprometidos, adoradores con ganas de servirle, de honrarlo, de glorificar su nombre. Adoradores de esos que obedecen diligentemente. ¿Cómo adorarlo? ¿Cómo alabarlo? Pues de diferentes formas. Cada uno Dios le ha dado dones y talentos. Activa los tuyos y alaba al Señor con lo que tú sabes hacer.
Si eres intercesor, si eres salmista, si eres músico, si eres alguien que comparte la palabra, si eres aquel que está siempre atrás intercediendo, pues alábalo con lo que tú sabes hacer. Si tú eres de los que te gusta compartir y ayudar a los necesitados, pues esa es una forma de alabar a Dios, haciendo las obras que Él manda, reflejando su rostro. Dios en todo momento estaba dispuesto para darnos ejemplo de sembrar, de ayudar, de perdonar, de llevar amor, de llevar paz. Dios, como nuestro Señor Jesús, ustedes dirán, sí, pero Jesús era Dios. Sí, pero el Verbo se hizo carne para demostrar que aún como seres humanos, aún con las tentaciones que Él tenía como ser humano, buscó guardarse y nos dio ejemplo. Sí es posible si vamos caminando de la mano de Dios. Por eso estamos compartiendo esta palabra hoy. Hacedores de la palabra de Dios. ¿Para qué? Porque cada día que amanece, lo mínimo que podemos venir es con un corazón agradecido, a alabarlo, a adorarlo, sabedores de que Él tiene algo bueno para cada día para nosotros. Si dice que nosotros, siendo hombres malos, sabemos dar cosas buenas, como Él no nos va a dar cosas mejores. Por eso, busquemos cada día ser hacedores de la palabra de Dios y vivamos en esa sabiduría, porque la palabra de Dios es sabiduría. Es como un mapa, es como una brújula que nos instruye a cada paso. La palabra de Dios, mucha gente dirá, pero es que no puedo cambiar todo de un solo. No, no se trata de eso. Hoy lees una porción, hoy lees un capítulo, 2 o 3, no sé cómo estás acostumbrado, o un libro, como tú digas, o a veces un solo versículo. Pero si ese versículo tú meditas en esa palabra y la pones por obra cada día, entonces te conviertes en un hombre, en una mujer, en un joven, en un niño sabio. Lo importante es comenzar. Y si no habías comenzado, pues hoy es buen tiempo, porque todo tiene su tiempo. Hoy es buen tiempo para que comencemos y meditemos en esa palabra. Y esa palabra le demos vida en nuestra vida. Dice Santiago 1, 21 y 22. Santiago 1, 21 y 22. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, recibid con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar vuestras almas. Nuestro Señor Jesucristo vino a salvar las almas perdidas. Y para eso es la palabra de Dios, para salvar vuestras almas. Dice el 22, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. ¿Por qué dice esta parte? Como Él conoce toda la humanidad, Él conoce toda su creación. Él sabe que algunas personas escuchan la palabra, la comentan con otros, pero no la ponen por obra. Solamente van repitiendo. Lo importante es ponerla por obra cada día. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. ¿Por qué nuestro Señor Jesús? ¿Por qué en el libro de Santiago, a través del Espíritu Santo, en la revelación divina, nos viene y nos recuerda esta parte? Porque sabe que como seres humanos necesitamos ser procesados paso a paso. Y a veces quedan ahí algunas migajitas de malicia. Y todos sabemos de dónde hemos venido. Todos sabemos de dónde nos ha traído nuestro Señor Jesús. Todos sabemos de qué nos ha liberado. Todos sabemos que nos liberó del pecado. Nos sacó de un hoyo. Nos sacó de diferentes circunstancias, vicios, situaciones. Algunos los sacó del ateísmo. Algunos los sacó de ataduras ancestrales. Algunos los sacó de diferentes cosas como ataduras de hechicería, brujería. Dios sabe de dónde nos ha sacado. Y por eso dice, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia. Recibid con humildad la palabra implantada. ¿Por qué dice recibid con humildad?
porque Dios nos conoce. Muchas veces decimos, no, yo ya no tengo eso. No, si yo soy una persona que voy todos los domingos a la iglesia, por ejemplo. No, yo no me pierdo un culto, sí. Muchas veces hay muchas personas que van rigurosamente, que van disciplinadamente a la iglesia, pero no viven una intimidad con Dios, viven una religiosidad. Estoy hablando en todas las iglesias. Hay muchas personas que cargan una Biblia, pero que en verdad viven todavía con cosas que no le agradan a Dios. Y por eso Dios nos recuerda, desechando toda inmundicia, todo ese resto de malicia. Hay veces que quedan cosas chiquitas. Dios nos instruye, Dios nos habla, Dios nos lleva paso a paso. Por eso le digo, cambiar no es de una sola vez. Buscar ser hacedores de la palabra es de sabios. Es buscar cada día, tomar esa porción y que esa porción sea nuestro alimento, que esa porción sea nuestra fortaleza, que esa porción sea nuestro gozo, que esa porción de esa palabra sea como ese vino que nos da gozo, como esa palabra que nos sustenta, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos da una nueva esperanza. De eso se trata, que cada día esa palabra nos fortalezca, que cada día esa palabra nos quite toda ceguera o toda sordera espiritual que podamos tener, y que podamos tener la revelación divina de Dios para ser instruidos por el Todopoderoso, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, para que caminemos como Él nos llama, como sacerdotes, como piedras vivas, como hombres lámparas, como edificadores, como piedra preciosa. Dios nos llama con diferentes cualidades. El propósito de Dios es que no nos perdamos las bendiciones, porque si caminamos como hombres sabios, como astutos, como hacedores de la palabra, te aseguro que día con día iremos conquistando. Para empezar, conquistando partes nuestras que hay que desechar, conquistando con una nueva actitud, con una nueva forma de hablar, una nueva forma de sonreírle a la vida. No solo porque hoy tenemos un problema, vamos a andar con amargura y andar tratando mal a nuestra familia o al que se nos ponga por delante. No, Dios nos llama a vivir una vida de gozo, una vida de paz, como edificadores, vivir en el gozo del Señor. Eso nos dice el Señor y eso nos enseña. Por eso es importante ser hacedores de la palabra. Continuamos con el libro de Santiago en 1:23 al 25. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que miró su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Y ese es el plan de Dios, que seamos bienaventurados. Porque dice que no solamente sea como una persona que se mira en un espejo y se mira, pero a veces no vemos los detalles. Por eso Dios quiere que seamos hacedores de la palabra, para que veamos los detalles, para que veamos el trasfondo de la palabra. Cada palabra en la Biblia hay una profundidad, hay una revelación divina. Cada palabra, si nosotros vamos y buscamos en el original, buscamos en hebreo o en el griego, aún en arameo, y vamos buscando el significado de cada una de ellas, hay una profundidad literaria. Hay algo precioso ahí, ¿no? Por eso dice que no seamos como una persona, si nos ponen el ejemplo, se miran al espejo, ok, estoy bien, y nos vamos. Y después, ¿qué pasó? Se te olvidó los detalles. Ya no vives como dijiste que lucías, vives como se te antoja. Por eso nos dice vivir en la perfecta ley. La ley de la libertad. Pero ¿qué pasa? Muchos dicen, ya no vivimos en la ley, vivimos en la gracia. Dios nos hizo libres, sí, libres del pecado, libres de inmundicia, libres de ataduras, pero no para vivir en el libertinaje del mundo.
no para vivir como hombres pecadores. No, Dios dio su vida por nosotros, para que nosotros camináramos diferente, aprendiéramos a caminar de forma diferente. ¿Cómo? Siendo hacedores de la palabra, buscando cada día darle vida en nuestra vida a la palabra de Dios, siendo cada día hacedores, agarrando una porción, la dijeron. Por eso en el Salmo 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, deleítate en la palabra de Dios, deleítate en la presencia de Dios. Si nosotros nos deleitamos en la palabra, vamos a comprender que hay una profundidad de sabiduría y que Dios no se equivoca. Por eso dice que su palabra, que su voluntad es buena, perfecta, agradable. Pero a veces vemos la Biblia solamente en un contexto, viendo las cosas malas. Hay una persona ahí que hace unas consultas el otro día y dice: o sea que Dios es malo, ¿y por qué permitió esto que muriera tal? ¿Y por qué tal cosa? O sea, vemos las cosas de diferente ángulo. ¿Por qué no vemos todo lo bueno que ha hecho por nosotros? Claro, hay una parte que la desobediencia causó la muerte de muchos. Veamos el pueblo de Israel en el Éxodo. No fueron hacedores de la palabra. Quisieron vivir a su antojo. Extrañaban la vanidad, las cosas del mundo. Extrañaban todas esas cosas que en verdad no les servían de nada. Se fijaron más en el materialismo que en las cosas espirituales. Se fijan que rápido se volvieron adoradores de imágenes. O sea, no vivieron. Les trajo Moisés los 10 mandamientos que Dios le había dado y se rieron de él. No los cumplieron. Moisés celoso quebró la tabla de los 10 mandamientos, las tablas. Pero por eso nos dice ser hacedores de la palabra. Hay una parte tan linda, porque cuando nos habla de cumplir los 10 mandamientos, ahí hay tanta bendición. Seréis bienaventurados, dice. Dios quiere que seamos libres de todas esas ataduras del mundo. Que nuestro gozo esté en buscar de Cristo Jesús. Que no esté ya en la vanidad, en la vanagloria del mundo, en el pecado. Como algunos dicen: hoy me voy a relajar. No, eso no es vida. Eso es carga, eso es pecado, eso es inmundicia. Busquemos cada día agradar a Dios con nuestro estilo de vida, con nuestros actos. Dios nos liberó del pecado y de la muerte, no para que estuviéramos recayendo. Dios nos enseña a ser sembradores. Ejemplo nos dio Él, dio su vida por nosotros. Ejemplo nos dio de hacer cosas buenas, de ayudar a otros, de llevar sanidad. Ejemplo nos dio de diferentes formas. Algunas personas, cuando les hablan del diezmo, se molestan. Dicen que eso es del antiguo pacto. Pero tú sabes que eso es por amor. Cuando tú te deleitas en la palabra de Dios y conoces que eso se vuelve en verdad una siembra divina, una siembra celestial, entonces allí tú en verdad, si sabes dónde estás invirtiendo, el diezmo, la ofrenda, la ayuda a la persona necesitada, no se vuelve una carga, se vuelve un deleite. Por eso tú has comprendido lo que es el diezmar, ofrendar y ayudar al que porque de igual forma hay una recompensa. Cada vez que tú das algo, hay una recompensa. Al que escasamente siembra, escasamente segará. Esa es la ley de la siembra y la cosecha. Pero no queremos entender esa parte. Hay muchos que solo quieren estar aquí recibiendo. Les duele y les molesta compartir el diezmo, llevar el diezmo. Y esa es una ley, pero es por amor. Yo no he entendido que eso es por amor. Ayudar al necesitado, ese es por amor. Y Dios te dice: ayuda a tus hermanos, y principalmente a tus hermanos en la fe. Eso es ser hacedores de la palabra.
No seas un oidor olvidadizo, dice. Dios nos habla de diferentes formas y vemos necesidades, sabemos ahorita cuánta necesidad hay. ¿Por qué no buscamos ser hacedores de la palabra? Como dice, obras de las cuales Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es ser un hacedor de la palabra. Darle vida en nuestra vida a la palabra de Dios, pero ¿cómo? Accionando. Accionando. Yo recuerdo una vez, había una persona que me comentó una situación, un problema económico que tenía él. Era una cantidad grande. Y me dijo que tenía solo tantos días para poderlo pagar. Para él eso era imposible, recolectarlo. Entonces dijo, y si no, pues voy a ir a juzgado, voy a tener un proceso, una demanda y no sé qué pasa. Pero cuando uno anda buscando la guía de Dios, cuando escucha la palabra del Señor, y entonces viene a tu mente y te dice, ayuda a tus hermanos en la fe. Gloria a Dios, era una temporada muy buena, que Dios nos había bendecido sobreabundantemente. Y entonces, no voy a hablar de cantidad, para no hablar de materialismo, pero vamos a hablar de la obra de Dios. No fue la obra que yo hice, fue la obra que Dios hizo. Entonces, un día, vamos a una reunión de la de discipulado y le digo, Señor, antes de ir a la reunión estábamos orando y le digo, Señor, ¿será que le ayudamos al hermano X con tanto? X cantidad. Va, eran miles, yo te lo voy a poner en cientos. Le dije, Señor, ¿le damos 100 pesos al hermano? Y me dijo el Señor, no, dale el doble. Señor, pero es mucho, le dije yo, porque eran de miles. Entonces me dijo él, en el tiempo de oración, ¿es tuyo o es mío? Es tuyo, Señor, le dije. Ok, es tuyo, no se discute. Es tuyo, eso le vamos a dar. Entonces, como a veces uno, cuando le toca soltar esa parte económica, nos cuesta. Cuando vamos con el hermano, terminé el discipulado y le digo, hermano, eso era un sábado, él tenía que estar el lunes en la mañana, a 7 de la mañana ya para presentarse. Y le digo, hermano, ¿cómo le va? Ha recolectado el dinero y todo. Me contó un milagro que Dios hizo, una provisión que Dios le mandó digámoslo, de una piedra, porque de una persona que nunca imaginó que le iba a dar un peso. Y le dio igual miles y miles de pesos, ¿no? De lempiras. Entonces, ese día le digo yo, hermano, mire, Dios le manda esto. Y le di un cheque. Le digo, solo confírmeme algo, porque a veces uno cree que es el alma, y cuando uno le toca dar algo más, pues dice, ¿seré yo o será Jesús, en verdad, el Espíritu Santo que me habló? Entonces le digo, confírmeme, solo vea la cantidad y dígame si esto es lo que le faltaba para ajustar el pago que tiene que hacer lunes en la mañana. Entonces abrió el cheque, y al abrir el cheque me dice, sí, esto es justo lo que necesito para tenerlo el lunes. Yo creí, me dice, que ya como era sábado en la noche, ya no lo iba a reunir, me dice. Era justo esto lo que necesito. Entonces te fijas. Pero mira lo más lindo. Dios me habló, yo le iba a decir 100, él me dijo, dale el doble. Ok, está bien, Señor, ahí no discutimos, tú eres el dueño de todo. Tú eres el que me ha dado y a ti te pertenece. Entonces, yo llevé, le di la bendición. Pero ¿qué hizo Dios? Esa misma semana, ¿qué hizo Dios? Dios mismo me la multiplicó 3 veces. 3 veces. Lo que yo le di al hermano, el Señor me lo regresó 3 veces multiplicado. Entonces, ¿me entiendes? Porque hay que prestar oídos espirituales para ir siendo un hacedor de palabra, escuchando la palabra de Dios. Yo solo me acordé que Él dijo, ayuda a tus hermanos y principalmente a tus hermanos en la fe. Yo me dediqué a ser un sembrador y Dios, que se encargó de multiplicar mi bendición, a mí no me restó, a mí me la multiplicó para bien. Igual fue en otra situación, y te cuento estos testimonios para la gloria de Dios. Yo sé que cada día Dios nos da una oportunidad diferente de ser hacedores de la palabra, de ser ese instrumento de bendición en la vida de otras personas. Igual forma, un día Dios puso el deseo de sembrar en una persona
alimentos, y ese mismo día, mira cómo obra Dios, ese mismo día, en la noche, antes de que terminara el día, creo que eran como las 10 de la noche, llaman a mi amada y le dicen, deme un número de cuenta porque le quiero depositar algo. Somos una sola familia, estamos al servicio del Señor. Sembramos 100 pesos y Dios mandó el doble. Así literalmente, no te digo las cantidades para no hablar de materialismo, pero eso es lo que hace Dios. Cuando tú te dedicas a glorificar el nombre de Dios, Dios se encarga de que tú seas un bienaventurado. Y de eso se trata la palabra de Dios, de darle vida en nuestra vida, de ser ese instrumento de bendición en la vida de otras personas. Yo sé que de igual forma yo he ido a orar por otras personas y gloria a Dios han sanado. Dios ha traído sanidad en el tiempo que yo lo he necesitado. Dios ha traído sanidad en mi vida. Yo he llevado una palabra de consuelo a una persona y yo sé que Dios ha mandado una palabra de consuelo a mi vida, una palabra de fortaleza a mi vida. Dios no se queda con nada. Todo lo que tú siembras en el reino se te multiplica. Por eso es importante tener los ojos espirituales, caminar en la visión de Cristo Jesús y ver aquel terreno fértil donde vas a sembrar y ver cómo Dios se va a encargar de multiplicar, porque tú has sembrado en el banco celestial. Yo es lo que he aprendido. Cuando Dios pone el deseo de sembrar en alguien, no lo pienso dos veces. Dios nos ha sensibilizado en esa parte. Sé que somos seres humanos imperfectos y que a veces nos equivocamos, pero en la medida que podemos, buscamos obedecer y agradar a Dios haciendo su voluntad, aún en cosas que sean incómodas o difíciles de cumplirlas en nuestras vidas. Pero eso es lo importante, gozarte en hacer la voluntad de Dios y no ver cuánto te va a costar, no ver tu sacrificio, no ver si te va a incomodar o no, no ver si te saca de tu plan, de tu proyecto. Busca hacer la voluntad de Dios. Yo recuerdo que de un día que le dije, Señor, hágase tu voluntad en mi vida, desde ese día mi vida ha caminado completamente diferente y ha sido bendición tras bendición, porque la bendición de Dios es integral. La bendición de Dios no solo es económico, es gozo, es paz, es salud, es poder tener una familia, es poder disfrutar la vida. ¿De qué te sirve tener toda la parte económica si no te la vas a poder gozar? El gozo del Señor es mi fortaleza. Mi deleite está en Cristo Jesús. Mi deleite está en hacer su voluntad día con día. Por eso hemos traído esta palabra, hacedores de la palabra de Dios. Dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Amén. Así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Me entiendes? ¿Por qué te digo yo? Dice, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Yo le dije, Señor, démosle tanto. No, Él me dijo, dale el doble. Él ya sabía mi corazón, Él conocía mis intenciones, Él sabía lo que le iba a decir a Él, pero Él conocía lo que el hermano necesitaba. Entonces, por eso, déjate guiar por Dios. Abre tus oídos y dile, Señor, ¿qué quieres que haga para glorificar tu nombre? ¿Qué quieres que haga para ser un hacedor de palabra? Cuando Dios te da el privilegio de recibir esa revelación, tener ese discernimiento, gózate, pero sé humilde, porque a algunas personas Dios les da una revelación divina y una forma de ver la palabra con un ángulo completamente diferente a como lo ven todos, y de repente dicen, es que Dios me habla a mí. No, Dios nos dice, sed humildes, recibid con humildad la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Recibid con humildad
la palabra implantada que es poderosa para salvar vuestras almas. Nos fijamos, esa misma palabra que Dios nos ha dado, una revelación divina, esa misma palabra nos puede hacer tropezar si nosotros no somos hacedores de palabras, no somos humildes. Por eso nos habla Dios a tiempo, porque podemos tener la revelación divina de Dios y un mensaje precioso, pero si vivimos en la vanagloria del hombre, entonces esa no es la gloria de Dios, es la vanagloria del hombre. Que lo que Dios te da, llámese como se llame, espiritual, material, económico, belleza, todo lo que Dios te dé, una familia preciosa, que no sea para vanagloria, que sea para la gloria de Dios. Vivamos con humildad, vivamos con gozo, vivamos reflejando el rostro de Cristo Jesús, porque para eso es el plan de vida, para reflejar el rostro de Cristo Jesús, para hacer las obras que Él preparó de antemano. Sed humildes, como dice la palabra, el reino de Dios es de los humildes heredarán el reino de Dios. De eso se trata. Los mansos humildes heredarán el reino de Dios. Esa palabra, esa semilla compartida, es para guiar a otros, es para ayudar a otros a la luz de Cristo y llevarlos con gozo y en paz. Recuerda que tú solo eres el instrumento. Todos nos convertimos en ese instrumento de Dios. Cuando somos hacedores de palabra, nos convertimos en el instrumento de Dios. Como edificadores, algunos somos ese burrito que lo va cargando. Pero se acuerdan, ¿verdad? Cuando el burrito iba entrando y nuestro Señor Jesús y todos le aplaudían y las palmas y todos. El burrito creía que era para él. No, humildes. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todo lo que hacemos es para Él, es para la gloria de Él. Por eso es necesario ser hacedores de la palabra. Y buscaba la palabra hacedores, igual hacedores de la palabra. Hacedores, poites, en el griego es hacedor. Y hacedor dicen, alguien que desempeña una labor. Un poeta, mira qué comparación. ¿Cómo lo hace? Alguien que desempeña una labor. Claro, estamos dándole vida en nuestra vida a la palabra de Dios. Y mira qué precioso cómo lo compara, que un hacedor es como un poeta. ¿Y qué hace un poeta? ¿Qué hace un poeta? Un poeta es alguien que escribe para inspirar a otros. Eso tenemos que ser. Tú y yo tenemos que ser como un poeta para inspirar a otros e ir al camino del Señor. Inspirar a otros a que se gocen en la presencia de Dios. Inspirar a otros para que se gocen siendo hacedores de la palabra de Dios. ¿Te recuerdas el tema anterior? Fuiste hecho para grandes propósitos en Dios. Y te recuerdas que nos ponía el ejemplo de ser un lápiz. ¿En dónde has escrito esta semana? Ese tema lo compartíamos ahorita el miércoles. ¿En cuántos corazones has escrito estos días? Eres un poeta. Entonces ahora tienes una tarea. Si eres un hacedor de palabra, tienes que comenzar a inspirar a otros. Tienes que comenzar a leer la palabra de Dios a otros, pero con pasión, con un deleite especial. Buscaba en el griego la palabra, en el original la palabra, el significado de palabra, y es logos. Hay logos y hay rema, ¿verdad? Entonces dice que palabra, logos, es expresión divina, prédica, propuesta, noticia, tratado, verbo, doctrina, exhortar, frase o mensaje. Podemos ver, ¿no?, que amplio el significado de la palabra logos, pero esa palabra es el logos de Dios, lo importante es que se convierta en un rema en nuestra vida, que no quede ahí nomás como una palabra logo, sino que se convierta un rema en nuestra vida, que le demos vida en nuestra vida, que comencemos a gozarnos, a deleitarnos en esa palabra. ¿Cuándo convertimos esa palabra
en una palabra rema en nuestra vida. Cuando comenzamos a caminar diferente, hablar diferente, actuar diferente, entonces, ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo? Somos bienaventurados. Vivimos de gloria en gloria, de victoria en victoria. Vivimos en paz, vivimos con gozo. Ya las tormentas del mundo ya no nos afectan. Ya estas situaciones sabemos que estas son dolores de parto. Situaciones que habrían que pasar, tenían que pasar y tienen que pasar y faltan otras. Por eso es importante estar cimentados en Cristo Jesús. Por eso es importante conocer más de la palabra de Dios para no atemorizarnos, para no vivir en el temor del mundo. Sabemos que Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de cobardía. Dios nos ha dado un espíritu de guerreros valientes que son capaces de sobreponerse a cualquier situación como esta o cualquier otra situación, llámese la que tú estés pasando ahorita, llámese salud, llámese necesidad económica, llámese problema de familia, llámese problema con hijos. Por eso es importante buscar leer la palabra de Dios, para que sea nuestra fortaleza día con día, para que encontremos la sabiduría de Dios en la palabra de Dios y entonces la pongamos por obra. Señor, ¿qué debo hacer? Vete en el tiempo de oración y dile, Señor, ¿qué hago en esta situación? ¿Qué hago? ¿Cómo puedo resolver esto? Señor, dame tu conocimiento, dame tu sabiduría. ¿Qué hago? No sé qué hacer. Pero por eso es importante buscar la sabiduría de Dios. Mira lo que dice Santiago 1, 5 y 6. Dice Santiago 1, 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídale a Dios. ¿No sabe cómo resolver la situación? Pídale a Dios. ¿Pero a dónde va a encontrar la voluntad de Dios? En la palabra viva, en la Biblia. Y si leemos solamente la palabra y no le damos vida a nuestra vida, entonces no somos hacedores, no vivimos como sabios, no vivimos como hombres inteligentes, astutos. De eso se trata, de darle vida en nuestra vida a la palabra de Dios, siendo hacedores, actuando como hombres de fe. Lo que hablábamos el otro día, es necesario ser escriturales, no tan solamente espirituales. Es necesario ser escriturales para vivir una vida de victoria, una vida de conquista, para vivir como esos guerreros que no pierden ninguna guerra. ¿Cómo logró vencer David al gigante Goliat? Siendo hacedor de la palabra. Vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él no iba solo. Declaró poder en su boca. ¿Te acuerdas el tema anterior que compartíamos uno de estos días? Era poder en nuestra boca. ¿Hay poder en nuestra boca? Por eso es importante leer la palabra de Dios, porque la palabra nos dice y nos enseña que todo lo que desates en el cielo y en la tierra será desatado. Pero si no leemos esa parte, entonces nunca vamos a entender que nosotros podemos desatar las bendiciones que Dios tiene para nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús, no como hombres comunes y normales, sino como espíritu. Porque el que se une a Cristo Jesús, un espíritu es con él. Y por eso Él nos dice, ser santo porque soy santo, porque yo soy santo. Dios nos llama a vivir consagrados. Y el vivir consagrados es ser hacedores de la palabra de Dios. El vivir como hombres prudentes es ser hacedores de la palabra de Dios. El vivir como guerreros, sabiendo que que en nuestra boca hay poder y que con una palabra podemos desatar o podemos atar, podemos derribar. Sabemos que hay poder en nuestra boca, pero si no sabemos, si no conocemos de la palabra, el pueblo fue llevado cautivo, ¿por qué? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Boga mar adentro, te dice el Señor, boga mar adentro, busca, escudriña en esa palabra, pero pide con fe.
Pide con fe, no pidas dudando, no pidas pensando, ¿será que me lo va a dar? Si se lo pido, no se lo pido. Dios es bueno y Dios está presto para bendecirnos cada día. Dios nos ha dado ejemplo. Dice el Salmo 103:13, como un padre se compadece de sus hijos. O sea, como un padre se compadece de sus hijos, perdón, así se compadece el Señor de los que le temen. Amén. Si nosotros como padres nos compadecemos y dice que somos buenos y ayudamos a nuestros hijos, como nuestro Padre Celestial, que es bueno y es todopoderoso, ¿cómo no nos va a bendecir? ¿Cómo no nos va a complacer si lo agradamos a Él? Por eso comenzábamos el tema con alabar a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si nosotros nos levantamos y comenzamos el día adorándolo, alabándole, dándole gracias, no llegamos reclamándole, no llegamos con una lista de peticiones llena de vanidades y un montón de cosas que no edifican, un montón de cosas perecederas. No, aprendamos a caminar en una vida de reino, como adoradores, dice, como adoradores, como hombres de fe. Entonces, ¿cómo vamos a decir, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Lo puedes decir, pero en tu vida no hay ni un cambio. Y entonces, ¿cómo estás viviendo? Como un hombre común, no como un hombre sabio, no como un hombre hacedor de la palabra. ¿Y cuál es aquel hacedor de la palabra también? Aquel que se atreve a creer en lo sobrenatural. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Si yo lo creo y lo declaro con mis labios, lo creo en mi corazón, Dios se encargará de hacerlo. Dios no nos dejará avergonzados, dice su palabra. Dios es fiel para respaldarnos y para cumplir su palabra. Pero tenemos que ser personas de fe. Tenemos que creer en su palabra viva cada día. Dios es bueno. Dios es grande y es poderoso. Y lo más que quiere Dios es bendecirnos día con día. Él está ahí. Como buen padre está cada día presto para bendecirnos. Como buen padre está ahí dispuesto para respaldar su palabra. Que el Espíritu Santo nos guíe cada día para ser personas sabias, astutos, valientes, hacedores de la palabra. Para que activemos cada día los dones y talentos que Dios nos ha dado. Para que no seamos oidores olvidadizos, sino que seamos hacedores de la palabra. Para que nos fijemos en todos los detalles, para que escudriñemos y busquemos la riqueza literaria que hay en la palabra de Dios y la abundancia de conocimiento que hay. Hay tantas cosas que podemos nosotros descubrir en la palabra de Dios, pero es necesario dedicar tiempo. Ya no lo leas la Biblia como un libro más, como un libro común, léelo como un libro que tiene sabiduría de lo alto, que tiene revelación para tu vida, que tiene una palabra que te sacará de esa situación, una palabra viva, porque su palabra es viva y eficaz. Si tú tomas la palabra de Dios y le das vida en tu vida, comprenderás a vivir y comenzarás a vivir una vida diferente y comprenderás que lo que te estoy diciendo es muy cierto. La palabra de Dios es viva y eficaz, porque Él nos dice: al que cree, todo le es posible. De igual forma nos dice: ¿acaso hay algo imposible para Dios? Y Él nos dice en su palabra: si crees a mi palabra, de tu interior correrán ríos de agua viva, ríos de bendición. O sea, creer en la palabra de Dios y darle vida en nuestra vida, siendo hacedores, es como vivir como victoriosos. Vivamos cada día siendo hacedores de la palabra. Vamos cerrando, porque Dios es bueno. Dios está presto para servirnos. Y Dios conoce lo que hoy te ha escrito en tu corazón, lo que hoy te ha enseñado y lo que hoy ha activado, lo que hoy ha avivado en tu vida. Dice el Salmo 103, del 1 al 5. Con todas mis fuerzas, con todas las fuerzas con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a Dios. Amén. Con todas las fuerzas de mi ser, alabaré a Dios. Con todas las fuerzas de mi ser,
Lo alabaré y recordaré todas sus bondades. Mi Dios me perdonó de todo mal que he hecho. Me devolvió la salud. Amén. Mi Dios me perdonó de todo mal que he hecho. Me devolvió la salud. Me libró de la muerte. Me llenó de amor y de ternura. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho en mi vida. Me libró de la muerte y me llenó de amor y de ternura. Mi Dios me da siempre todo lo mejor. Me hace fuerte como las águilas. Amén. Mi Dios me da siempre todo lo mejor y me hace fuerte como las águilas. Me hace fuerte como el búfalo y me da una visión como las águilas para ver el terreno donde tengo que sembrar, para ver el camino por donde debo de caminar, porque lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera en mi camino. La palabra de Dios me guía en sabiduría, me guía en paz, y Dios está presto para guiarnos, para bendecirnos, para fortalecernos, para librarnos de toda muerte, de todo pecado, de toda tentación, de todo espíritu contrario, de todo ataque del enemigo. Dios está presto. ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no adorarlo? ¿Cómo no honrarlo volviéndonos hacedores de su palabra? Dios es bueno, Dios es fiel, y quieres que esta palabra sea un poema para ti, y que te la goces y te la deleites, y que inspires a otros con la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que tomes la palabra de Dios cada día, la porción que Dios te da, que te deleites en ella, y que te conviertas en un hacedor de poquito a poquito. Y te aseguro que ese sorbo, esa agua viva que vas a tomar, esa palabra de Dios que vas a recibir, será fortaleza a tus huesos, a tu alma, a tu corazón, a tu vida, a tu carne. Te llenará de gozo, te llenará de paz, te llenará de sabiduría, te guiará por senda de justicia, de amor y de paz. Te llevará por senda de bendición y te llevará de victoria en victoria. Dios es bueno. Nuestro Señor Jesús dio la vida por nosotros. ¿Cómo no nos va a dar todo lo demás? Dios quiere que caminemos como hombres de reino, como hombres y mujeres de reino, siendo hacedores de la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que caminemos dándole vida en nuestra vida a la palabra de Dios, arrebatando las bendiciones que Él ya tiene preparada para nosotros. Muchas veces, porque no leemos, no arrebatamos. Muchas veces, porque no leemos, no nos damos cuenta de que ahí hay bendición para nuestras vidas. Muchas veces, por no leer el tiempo, no dedicar tiempo y leer la palabra de Dios, no nos damos cuenta que allí hay una solución a nuestra necesidad. Allí hay una solución a nuestra petición. Dios está presto para responderte, porque Él conoce tus oraciones, Él conoce tu necesidad. Dios está presto para responder tu necesidad, suplir tu necesidad, tal vez no todos tus deseos, porque tal vez no todos los deseos nuestros son para la gloria de Dios. Por eso nos enseña Él que algunas veces pedimos mal, porque pedís para vuestros deleites y no para la gloria de Dios. Hay que aprender a pedir, hay que aprender a gozarnos en Cristo Jesús. Si eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Hay palabra, hay bendición, hay promesa, que cada día tenemos que aprender a darle vida en nuestra vida, a tomarla como palabra rema y vivirla. Actuar, obrar, hacer lo que Dios te manda. Si hoy Dios te ha bendecido y tienes como bendecir a otros, no le digas ven mañana y llegan a pedirte, no. Hazlo, porque para eso Dios te ha dado la oportunidad de que lo glorifiques. Dios te ha bendecido para bendecir la vida de otras personas. Con lo que tengas, conviértete en un sembrador. Al que siembra escasamente segará. El que siembra abundantemente segará. Que Dios te bendiga, que esta palabra haya sido de abundante bendición en tu vida, que esta palabra te haya traído una revelación divina. Yo sé que a Dios, a cada uno nos da un ángulo diferente, por eso la palabra es como una piedra preciosa, es como de un diamante, y un diamante tiene diferentes caras. A ti te la da de una forma, a mí me la da de otra. A ti te la da de una forma, a aquel se la da de otra. Pero Dios cumple su propósito en nuestra vida, porque a cada uno lo comisionó para una función diferente.
para un servicio diferente. A cada uno le dio dones y talentos, con aptitudes diferentes. Pero tu actitud como persona, ¿cómo está? Para obedecer la palabra de Dios. Deleítate en el Señor. Que esta palabra haya sido de abundante bendición en tu vida. Si necesitas oración, llámanos. Ahí están los teléfonos, búscanos en la página. Somos Ministerios Casa de Pan. Si esta palabra ha sido de bendición, de igual forma, compártela con otros. Dale like y dale compartir. Bendice la vida de otros. Comienza a sembrar, comienza a ser ese instrumento de bendición. Comienza a cumplir la comisión a la cual hemos sido llamados. Llevar las buenas nuevas, llevar la palabra de Dios. Oramos. Que Dios me lo bendiga. Padre Celestial, te pido, Señor, que esta palabra sea de abundante bendición en la vida de todas las personas que la han escuchado. En este tiempo de transmisión en tiempo real, como en el tiempo en que cada una la escuche. Que sea de bendición y de revelación para tu vida. Si habías comenzado a leer la palabra de Dios y te parecía aburrida, no, mi hermano. Ora y que el Espíritu Santo te dé revelación, que el Espíritu Santo te inspire, que el Espíritu Santo te lleve a otra dimensión de lo sobrenatural, que el Espíritu Santo te guíe para que conozca las profundidades y los manjares y los deleites de la palabra de Dios. Que sea Dios bendiciendo, que sea Dios revelando, que sea Dios añadiendo sabiduría en cada uno de ustedes, que sea Dios poniendo el querer como el hacer, de darle vida en tu vida y convertirte en un hacedor de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga con toda bendición del cielo y de la tierra. Que Dios te bendiga, mi hermano. Todo te lo hemos pedido, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, que vive y que reina en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Ha sido un tiempo de bendición y bendecimos la vida de todas las personas que han estado conectadas. En diferentes ciudades, estoy viendo en diferentes países, en Estados Unidos, en diferentes ciudades o estados, igual que en Centroamérica. Gloria a Dios. Bendecimos sus vidas, hermanos. Bendecimos sus vidas. Ustedes también son edificadores del reino y les agradecemos por estar ahí fijos cada día. Estamos los viernes, domingos y miércoles a las 7 p.m. Que Dios me los bendiga y que sea Dios bendiciéndolos y concediéndole todas las peticiones de su corazón. Que Dios me los bendiga grandemente y un abrazo poderoso para todos. Bendiciones, hermanos.